Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver si reparamos este altavoz que me han pasado, que parece ser que ha salido humo, no sé qué habrá pasado, y hay una parte por detrás del display que no enciende. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Aquí tiene un montón de entradas y un montón de controles y nunca he tocado un altavoz de este estilo. Vamos a ver qué es lo que tiene. Aquí tiene un reproductor con ranura de tarjetas USB, control de sonido. Esto es una entrada de micrófono y de guitarra. Micrófonos inalámbricos que imagino que vienen con el altavoz, pero no me los han traído. Conexión Bluetooth con antenas, lo cual tendrá bastante alcance. Y esta parte de aquí, pues parece que es una alimentación externa de 12 voltios, un fusible y la alimentación. Vamos a encenderlo a ver qué es lo que hace. Bueno, veis que acabo de enchufar, esto se enciende. La fuente de alimentación parece que funciona bien porque este LED se enciende y se apaga correctamente. Pero esto no se enciende, con lo cual imagino que algo del interior se habrá quemado. Vamos a desmontarlo a ver qué es lo que vemos. Voy a desmontar esta parte de aquí, que es el soporte del altavoz, para poder desmontar toda esta placa de aquí abajo. Y ahora vamos a desmontar la placa que lleva toda la electrónica. Bueno, ya he quitado todos los tornillos, vamos a levantar la placa. Y aquí molestan un poquito los cables del altavoz, pero aquí podéis ver transformador. Esto irá a una especie de fuente de alimentación, que supongo que es esto, y las placas y demás de control. Y aquí dentro se ven los altavoces, que hay que verificar si no están quemados. Aquí tenéis un transformador que sale a 12,8 voltios, pasa por un fusible y llega hasta aquí, que esta es la parte de fuente de alimentación y amplificador de audio. Luego esta parte de aquí, las antenas del Bluetooth vienen aquí unidas, con lo cual este es el módulo Bluetooth y no tiene nada que ver con la reproducción. Y el módulo que no funciona es este de aquí. Parece que tiene aquí una resistencia de potencia de 220 ohmios, que parece que está un poco tostada o negro, no sé si habrá saltado algo por ahí. Voy a desconectar los altavoces para trabajar solo con esta parte y también verificar la impedancia de los altavoces. Entonces quito este conector que va con presión y este otro. Este último que he quitado es el tweeter, va en la zona central del amplificador. Esto primero que he quitado ha sido la batería y el tweeter es el cable azul. Habrá que apuntarlo en algún sitio por si acaso. Azul tweeter en la parte de más a la izquierda según tenemos situada la placa. En el centro va el altavoz grande y en la parte primera que he quitado es la alimentación. Así ya puedo trabajar con esta placa de manera separada y me puedo quitar el armatoste del altavoz de por medio. Ya que tengo el multímetro en tensión, en continua en 20 voltios, voy a mirar la batería, que es esta de aquí, a ver qué voltaje tiene. 6,5 voltios, con lo cual es una batería de 6 voltios, de estas de tipo moto. También veremos si la podemos desmontar, pero creo que no va a ser necesario. Y vamos a medir la continuidad de los altavoces. Vamos a poner esto en ohmios y a ver qué resistencia tiene el altavoz grande. 3,3 ohmios, me parece un poco bajo, y el tweeter 5 ohmios, lo cual es un poquito más razonable. Este altavoz creo que tendría que tener 8 ohmios, el grande, pero vamos, voy a ver si veo las características del altavoz y os lo indico. Bueno, investigando un poco ya he visto un poco una zona quemada. Os voy a acercar la cámara para que lo veáis. Ahí lo podéis apreciar. Hay un punto ahí de la fuente de alimentación que tiene una parte de circuito impreso quemado. Vamos a ver qué es lo que puede ser. Lo voy a desmontar y ahora vemos a ver a qué parte corresponde y si podemos reconstruir esa zona. Es esta parte de aquí la que hay que desmontar. Seguramente también hay que quitar los tornillos de aquí de este interruptor. Estos tornillos son distintos. Aquí tenemos otro tornillo que no había visto. También es distinto, que tiene punta y rosca de plástico. Y hay que quitar estas tuercas de aquí. Bueno, esto ya sale. El interruptor no hacía falta soltarle, con lo cual lo voy a volver a colocar en su sitio. Y aquí tenemos toda la parte de amplificación. Esta es la zona quemada, parece que se ha llevado la pista por delante. Seguramente uno de estos componentes se haya calentado bastante. Y justo debajo de estos componentes tenemos lo que parece una resistencia de potencia de protección y tenemos dos diodos bastante gordos que habrá que ver cuál es el funcionamiento y cuál es su función. Aquí lo veis, estas dos resistencias son las que parece que han fallado o el componente que sea. Lo voy a desoldar a ver qué es lo que sale. Vamos a empezar a comprobar cosas. Estos 4 pines que tenéis aquí es del puente de diodos. Estos dos son la entrada del transformador y esto la salida de positivo y negativo. Entonces vamos a ir comprobando continuidades. Lo primero que podemos observar es que cuando hacemos aquí
contacto en el terminal de entrada nos marca cortocircuito y es normal porque tiene conectado el transformador. Vamos a desconectar el transformador, ya lo tenemos aquí desconectado y ahora vamos a comprobar el puente de diodos. Primero, en la entrada no tenemos cortocircuito y en el otro sentido tampoco. Ahora vamos a comprobar esta entrada. En este sentido no hay continuidad y en el sentido inverso ahí tenemos el primer diodo funcionando perfectamente. Cambiamos al otro extremo, en un sentido no tenemos continuidad y en el otro sí. Entonces esta primera entrada está bien. Vamos a ver la siguiente. Aquí no tenemos ningún diodo y ahí tenemos un diodo, lo cual está correctamente. Ahora aquí no conduce y este diodo conduce, con lo cual eso está perfectamente. Ahora vamos a comprobar estos dos diodos gordos que hay aquí. El puente de diodos que podéis ver aquí es el que acabamos de comprobar y está correcto. También podemos comprobar que estas dos resistencias que hay aquí, estas dos blancas que son las que han producido tanto calor, también están en funcionamiento. Entonces el primer diodo que tenemos es este de aquí. Ahí veis que conduce y en sentido inverso nada. El otro diodo es este. Ahí tenemos 0, eso es un cortocircuito y en el otro sentido también. Aquí tenemos un diodo estropeado. Este no sabemos si es que se ha producido un corto por la avería o es el que ha producido la avería en sí mismo. Y las resistencias, esta es una 0,005 ohmios. Bueno, es un poquito diferente de lo que marca el polímetro en cortocircuito. O sea que esta resistencia tendrá unos 0,3 ohmios. Y esta otra resistencia de aquí también está en funcionamiento y tiene el mismo valor que la primera. Con lo cual el primer componente que tenemos que quitar es este diodo que está en cortocircuito. Vamos a ver de qué valor es y qué función tiene. Procedemos a desoldar el diodo. Empujamos un poquito las patas. Bueno, ya tenemos el diodo aquí desoldado. Comprobamos que el diodo está mal. Ahí vemos que conduce perfectamente y en inversa el diodo no conduce, con lo cual esto funciona perfectamente. Es decir, que aquí en nuestra placa tenemos un cortocircuito que viene de otro sitio. Esta avería es la que hay que buscar ahora de otra manera. Voy a ver si veo de dónde puede venir. A ver, pensando un poco, lo que sí estoy viendo es que desde este punto a este punto hay una resistencia muy pequeña que se incrementa un poquito a este punto. Parece que los dos dispositivos que hay aquí conectados en paralelo con el diodo y en serie entre ellos, que aparentemente son unas resistencias, pues están provocando una especie de resistencia muy baja entre los dos puntos del diodo que funciona correctamente. Es un poco extraño que haya dos resistencias en paralelo con un diodo tan gordo, con lo cual mucho me temo que estos dos componentes no van a ser de una resistencia. Los voy a desmontar a ver qué es lo que son. Bueno, tan solo he desoldado una resistencia, es una resistencia de 5 vatios, 1,8 ohmios. Con razón el polímetro no lo medía bien. Si pongo el polímetro en continuidad y mido, da 0,05 ohmios, pero si lo pongo para medir resistencia, pues da los 1,8, 1,9 ohmios que tiene que dar. Con lo cual, sí es cierto que tenemos dos resistencias de muy bajo valor en paralelo con un diodo. Bueno, mirad, al desmontar esta resistencia me he encontrado que esta patita se me ha roto pues casi al sacar la resistencia sin hacer fuerza, con lo cual imagino que estaba un poco dañada. He revisado casi todos los componentes de por aquí, no veo ningún fallo y me pregunto por qué se ha producido este sobrecalentamiento. Y creo que he encontrado la razón. Ahora os cuento. Mirad, he desmontado casi todo el altavoz para poder sacar la batería. La batería viene montada en este hueco y viene en esta postura y no se ve de qué voltaje es. Bueno, pues es una batería de 12 voltios, 7,2 amperios hora. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta batería ahora mismo tiene 6 voltios. Entiendo que esta batería se ha estropeado y al intentar cargar los 12 voltios, pues resulta que ha producido una especie de cortocircuito. Pensando un poco en cómo es el circuito, nos encontramos un diodo, ese diodo que habéis visto de tanta potencia, de esta manera, y tiene en paralelo dos resistencias, que es lo que nos estaba dando aquí un cortocircuito. En realidad, esta resistencia es de 1,8 ohmios y 1,8 ohmios, lo cual quiere decir que el proceso de carga se realiza en este sentido a través de las resistencias al positivo de la batería, con lo cual tengo dos resistencias limitadoras que lo que hacen es que la batería de alguna manera no se sobrecargue. Aunque es un circuito de carga bastante malo, nos separa el circuito de carga por esta parte de aquí y el circuito de descarga nos lo hace a través del diodo. Como la polarización de un diodo de estos aproximadamente, habéis visto que con el polímetro nos daba unos 0,5 voltios,
Si la batería tiene 12 voltios, pues realmente estamos perdiendo aquí solo medio voltio. Aquí llega 11,5 voltios. Y estas resistencias evitan en cierta manera la sobrecarga de la batería. Ese circuito de carga, seguramente aquí le metan unos 14-15 voltios y haga que esta batería se cargue a través de las resistencias. Es un circuito muy básico, pero que me ha estado dando que pensar. Si esta batería se queda a 6 voltios porque resulta que los vasos se han comunicado, que es una suposición mía que puede haberse estropeado la batería, pues resulta que estas resistencias se tienen que dar con 6 voltios. Eso provoca una gran corriente y que por aquí se produzca una gran disipación de calor y haya producido la avería que se ha producido. Voy a ver si puedo poner el altavoz en marcha sin la batería conectada. El otro componente activo que tenemos en la placa, a excepción del amplificador de potencia, es este transistor de aquí, que es un TIP 41C. Voy a desmontarle también a ver si ha sufrido alguna avería o no. Son 3 patillas, tampoco tardo tanto en desoldarlo. Así me quedo tranquilo y sé si ha fallado o no. Después de desmontar el transistor, el TIP 41C, tanto el nuevo como el viejo miden exactamente lo mismo, lo cual quiere decir que este transistor está perfectamente y no le pasa nada. Voy a montarlo en su sitio de nuevo. He estado comprobando este diodo SMD que tenéis aquí. En ambos sentidos me mide 0,3 voltios en continuidad. Es decir, que parece que tiene una conducción de 0,3 voltios en ambos sentidos. Y al ser un diodo debería medir distinto dependiendo cómo se ponga la polaridad. Lo voy a desoldar a ver qué es lo que veo. Probando el diodo fuera de su sitio, también puedo comprobar que funciona perfectamente. Bueno, he vuelto a montar todos los componentes de nuevo en su sitio y vamos a probar si la teoría de la batería, que posiblemente haya provocado un cortocircuito o una sobrecarga en el circuito de recarga de la batería, vamos a ver si esto ahora puede funcionar. He sujetado la placa solo con 2 tornillos aquí. Voy a ver si se puede ver el módulo entero. Ahí lo veis. Esto está apagado y vamos a enchufar. Ahora la carga se pone en verde. Ahí lo podéis ver. Y vamos a encender el equipo. Este display ya está funcionando. Está pidiendo que le conectemos una entrada. Pero en principio, si tuviéramos un conector USB con algún tipo de música o algo así, supongo que funcionaría. Y lo demás, pues parece que está funcionando. Es decir, que podemos asegurar que el problema era la batería. Ahora mismo la detecta como cargada porque la batería no está, la tengo a un lado, y si la volviese a conectar, pues como hace cortocircuito en la parte de carga, hace que el voltaje de alimentación de toda esta parte de aquí baje y no se pueden encender ni siquiera estos módulos. Y el olor a quemado era precisamente porque se estaba tostando esas 2 resistencias de polarización de carga de la batería. Habrá que pedir una batería nueva si es que el altavoz lo usan con batería. Ahora solo falta conectar y probar algo de audio a ver si suena. Para comprobar el transistor tenemos que ver que está en la base, poner aquí el negativo y el positivo. Y veis que el polímetro no conduce, porque es NPN. Entonces cuando pongo en la base, veis que el positivo del polímetro, tanto la unión con el emisor como con el colector, pues veis que el polímetro está marcando, lo cual quiere decir que este transistor está correcto. Esta prueba lo ha hecho también con el transistor que he desoldado de la placa y funcionaba correctamente. Y una de las cosas que quiero probar es la tensión de carga que tiene el circuito para la batería. Ahí se puede ver el polímetro y vamos a ver qué tensión de carga nos está metiendo con el equipo apagado. Porque claro, cuando está enchufado, el pilotito de carga está activo, que no lo veis que está tapado aquí por el fusible, y me está metiendo 17,38 voltios. Esto va a suponer una sobrecarga de la batería. Os voy a dejar aquí el enlace a un vídeo de proyectos LED que le pasaba en una luz de emergencia algo similar. Si el circuito de carga de la batería mete una tensión superior a lo que soporta la batería se sobrecargará y finalmente pues morirá prematuramente. Si vemos la batería nueva, me está diciendo que en el uso de ciclo, que es el uso que vamos a dar en este caso, la batería no puede recibir mucho más de 15 voltios. Y esto nos está metiendo 17. Con lo cual esta batería la vamos a cambiar, que la acabo de comprar, y va a durar no mucho tiempo porque la estamos sobrecargando. Con lo cual tenemos que modificar el circuito de carga del aparato para que como mucho le lleguen 15 voltios. Vamos a ver qué tensión le llega al circuito cuando el altavoz está encendido. Veis aquí que el circuito de carga está en verde, enciendo el equipo y con el equipo encendido tengo 16 voltios. Aún así la tensión es mayor de lo que debe. Apago, como el consumo de aquí desaparece, pues la tensión de la batería sigue siendo perjudicial. Si esto lo bajo 2 voltios, que lo deje en 15,38, que no sería demasiado, ahí se me quedaría en 14,1. Y con 14,1 voltios más o menos podríamos cargar la batería. Aquí nos dice que el margen está entre 14,4 y 15 voltios. Voy a poner 4 diodos en serie dentro del circuito de carga de mi aparato a ver si conseguimos que cargue razonablemente mejor que lo que lo hace ahora. Y por lo tanto vamos a alargar la vida de la batería. Mirad, el circuito de carga
que teníamos era una resistencia y una resistencia de 1,8 ohmios. Por aquí se cargaba el circuito de la batería y resulta que aquí nos da 17,4 voltios y el circuito de descarga se hacía a través de un diodo que hacía que la descarga se hiciera por este diodo hacia acá, de tal manera que solo perdíamos unos 0,5 voltios de conducción de este diodo en la parte de descarga, pero la parte de carga se hace a través de las resistencias. Como lo que tenemos que hacer es modificar la parte de carga, para no modificar el circuito de funcionamiento normal de descarga de la batería, lo que vamos a hacer es cortar aquí, que justo ahí tenemos un punto de soldadura, y vamos a meter aquí 4 diodos en serie, que he estado mirando con el polímetro y más o menos cada par de diodos se lleva 0,8 voltios, entonces aquí vamos a perder, en este sentido, en el sentido precisamente de carga, 1,6 voltios. Y vamos a bajar esta tensión hasta, tengo hecha la cuenta aquí, 15,77 voltios. Ya es una tensión admisible porque solo vamos a aumentar o a sobrecargar la batería en 0,77 voltios. Vamos a probar porque en el peor de los casos, cuando el altavoz está encendido, esa tensión va a bajar a 14,5 voltios. Me extraña que el fabricante no haya tenido en cuenta esa sobrecarga de la batería, pero la verdad que la batería y los vasos se han comunicado por algún motivo. Y el motivo es que está mal diseñado el circuito de carga. Vamos a montarlo a ver cómo queda. Ya he soldado aquí los 4 diodos, veis que están los ánodos por aquí y en serie con todos los cátodos. Si miro la tensión de polarización de los diodos, aquí veis que 2 diodos se quedan más o menos 0,88 voltios. Eso multiplicado por 2 son aproximadamente 1,6-1,7 voltios, que es más o menos los voltajes que os he marcado aquí. Es justo lo que hacía Gastón en el vídeo que os he dejado anteriormente, de tal manera que evitaba la sobrecarga de la batería, que en ese caso de su vídeo era de 6 voltios en lugar de 12. El punto de unión del que os hablo es este de aquí, que actualmente, como está en muy mal estado, pues va a ser fácil el poder desmontar ese empalme. Esta pista está levantada, pues directamente la voy a eliminar. Luego, en caso que tengamos que dejar otra vez el circuito como estaba, pues le pondremos un cable de unión y ya está. Y voy a verificar que ahora no hay unión entre estos dos puntos. Y ahí no hay ninguna conexión entre ambos puntos. Aquí es donde vamos a poner los diodos. Como el sentido de la corriente va hacia acá, pues aquí irá el ánodo y aquí irá el cátodo. Hay que soldarlos en esta postura. Y para protegerlo lo vamos a tapar con un termorretráctil. Quedaría así. Voy a probar primero antes de comprimir el termorretráctil a ver qué tal funciona. Bueno, ya tengo el altavoz alimentado. He puesto la placa en su sitio, que está aquí. Y vamos a medir qué tensión de carga máxima nos va a dar ahora. Ahí tenéis que ha bajado a 15,75 voltios. Lo cual ya no va a provocar tanta sobrecarga. Cuando enciendo el altavoz, baja a 14,5, que está justo entre el intervalo que habíamos calculado anteriormente. No puedo poner más diodos porque posiblemente no haría que cargase la batería lo suficiente. Una cosa que he observado es que si la batería conectada cuando está apagado, la luz de carga se pone en verde y cuando lo enciendo, la luz de carga se pone naranja, con lo cual tiene que llevar algún sensor de carga que indica que la batería está cargada cuando esto se pone verde. Esto no va a funcionar como antes, pero por lo menos nos vamos a asegurar de que la batería no se sobrecarga. Vamos ahora a conectar la batería a ver qué corriente circula en carga. Ahí tenemos 210 miliamperios y si enciendo el altavoz, pues carga a unos 100 miliamperios. No sé si con esa corriente le va a dar tiempo a cargar y la diferencia que habría antes de la modificación. El voltaje de la batería aproximadamente es de 12,7 voltios, con lo cual está bastante cargada. Lo voy a conectar todo así, lo voy a montar, que prueben el altavoz y si el invento no funciona, pues vuelvo a dejarlo como estaba anteriormente. Para poder sacar la batería he tenido que desmontar toda la carcasa del altavoz. Y en la parte de aquí, el fondo, veis que tiene el soporte de la batería. Y va montada en esta posición. Terminal positivo y negativo, de tal manera que cuando esto se queda levantado, la batería queda en posición vertical. Vamos a conectar todos los cables en su sitio. La batería en su posición. Altavoz central va en este conector del centro, que es altavoz de bajos. Y el tweeter viene aquí en el lateral. Y ahora vamos a probar el equipo. Encendemos. Solo está con batería y hay que ponerle algo de música. Voy a ver si me hago con un pincho para poder encender el altavoz, para poder poner algo de música aquí. Voy a poner un par de tornillos para asegurar esto. Pongo un pendrive, ahí lo está escaneando para ver si encuentra alguna canción o alguna cosa, no sé si tengo algo. Probar la resistencia del y ahí lo tenéis. Parabrisas de los aviones. Consistía en un tipo de cañón que disparaba un pollo muerto al cristal de el tiro. Bueno, lo veis que funciona. Lo voy a cerrar y luego lo enseño terminado.
Bueno, ya está el altavoz completamente montado, a excepción del soporte que permite llevarlo como una maleta. Como veis, la batería está cargando, está esto en rojo. Cuando la batería está completamente cargada, al final esto se pone en naranja. No llega a ponerse verde por la modificación de los diodos que hemos hecho, pero nos aseguramos que la batería no se va a sobrecargar, porque vamos a superar tan solo medio voltio el valor de 15 voltios que marca el fabricante de tensión de carga límite de la batería. Espero que con esto dure bastante más que lo ha hecho hasta ahora. Si os esperáis un poquito, os voy a poner el chiste que aparecía en el audio que habéis visto anteriormente. Voy a terminar de montar el altavoz y os voy a mostrar una cosa muy interesante que he encontrado y que parece que cuando nos han vendido el altavoz nos mienten un poco, que es el tema de la potencia. Mirad, este es el modelo de altavoz que hemos reparado, 237 € aproximadamente, y pone que es port 15. Vamos a ver las características del fabricante a ver qué potencia nos dice que tiene. Ahí podéis ver que para altavoz de 15 pulgadas, de 38 centímetros, la potencia máxima es de 800 vatios. Y luego abajo pone potencia del amplificador 100 vatios máximo, que se supone que es la energía que entrega el amplificador que habéis visto soldado al circuito impreso. Por otro lado, en la parte trasera del altavoz, fijaos lo que pone. El modelo del altavoz, el port 15 VHF BT, y tal como marcan las características, la potencia del amplificador es de 100 vatios máximo. Vamos a ver qué nos dice el PDF del amplificador. Bueno, aquí podéis ver el chip amplificador, es un TDA7377 y tal como veis en las características, la potencia máxima de salida es de 2 por 35 vatios, sobre un altavoz de 4 ohmios. Si os acordáis, cuando hemos medido la impedancia del altavoz, que decíamos que podía estar quemado, nos estaba dando una impedancia de unos 3 ohmios y pico, pues el altavoz es de 4 ohmios, con lo cual este altavoz mucho más de 30 más 30, 60 vatios no nos va a poder dar. Es decir, que el altavoz será unos 30 vatios RMS, con lo cual cuando nos dicen que el altavoz es de 800 vatios, están engañando bastante al usuario. Es un número de potencia musical, que también he estado mirando un poco la diferencia que hay entre potencia musical RMS y potencia máxima, y la verdad que no queda muy claro, porque en ninguno de los casos llego a conseguir 800 vatios a partir de las características que me marca aquí el chip. Con lo cual, cuidado con lo que compráis, porque no siempre nos dicen la verdad. Ya solo falta montar esta parte, que es la parte de transporte del altavoz. Y ahora os voy a poner el chiste. La aviación norteamericana desarrolló un dispositivo para probar la resistencia del cristal del parabrisas de los aviones. Consistía en un tipo de cañón que disparaba un pollo muerto al cristal del avión. El tiro era exacto y reproducía la velocidad con que un ave puede impactar en un avión en pleno vuelo. Si el parabrisas resistía la prueba del impacto del pollo, entonces soportaría la colisión con un pájaro en vuelo real. El dispositivo funcionó perfectamente en todas las pruebas que se efectuaron allá en Estados Unidos. Estudiosos lumbreras del gobierno español, que estaban desarrollando una locomotora para el AVE, se interesaron por el cañón de los pollos, pensando aplicar la idea al parabrisas del nuevo tren. Al primer tiro, el pollo reventó el cristal frontal del tren, rompió el cuadro de instrumentos, perforó el asiento del ingeniero, hirió a 2 técnicos y voló hasta el fondo de la locomotora, estrellándose contra la pared y haciendo un agujero profundo en la chapa. Los ingenieros españoles quedaron completamente asustados de aquel sorprendente y violento resultado. Documentaron la escena con detalle, hicieron fotos digitales, grabaron declaraciones de testimonios oculares, elaboraron documentos técnicos y enviaron toda la información a Estados Unidos, preguntando qué habían hecho mal. Los técnicos americanos estudiaron con detalle la documentación recibida y respondieron con un email seco y directo. Dice: descongelen primero el pollo. Bueno, espero que os haya gustado el chiste y el vídeo. Si ha sido así, darle a me gusta, dejad vuestros comentarios y no os olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.